Eso es. Buenos días a todos. Buenos días. Entonces vamos a donde nos quedamos antes del control de la semana pasada, que les decía que el código es estrambótico, ¿no? Porque es extraño, porque por un lado establece los medios, un sistema aparentemente, ¿no? En el artículo 191 establece en buena cuenta una apertura a los medios probatorios, que incluso a los que no estén expresamente previstos, tipificados por el propio ordenamiento procesal, aunque no estén tipificados con esta frase, pero a renglón seguido, ¿no? A renglón seguido, nos lanza esta absurda tipificación, ¿no? Tipificación de lo atípico, ¿no? Que es bastante atípico, hay que decir, que nos dice que están constituidos por auxilios técnicos o científicos que permitan lograr la finalidad de los medios probatorios. ¿Qué habrán tenido en la cabeza cuando escribieron eso? Nadie lo puede saber, ¿no? Porque en realidad cuando un sistema se abre, ¿no? ¿Cómo ha sido? Esto es el modelo penal, digamos, ¿no? Un sistema no cerrado de medios probatorios, el medio es lo que permite llevar la fuente, ¿no? La fuente probatoria al proceso, el saber sobre los hechos de un testigo, ¿no? De un tercero, que conoce y va a declarar, ¿no? Lo que conoce, el saber de técnico, de un perito que pues, expresa su opinión sobre determinado punto, sobre algún asunto, ¿no? Eh, pues tiene un cauce típico para entrar al proceso, ¿no? Y el cauce típico para el tercero que sabe algo es la declaración de testigos, es el medio, ¿no? La pericia es el medio para hacer ingresar al proceso el saber técnico o científico, para expresar una opinión sobre algún hecho que necesite ser esclarecido, ¿no? Técnicamente, científicamente, o sea, tiene un cauce. En la situación de una persona, de un lugar, cuál es la situación en ese momento o los rastros, lo que queda de algo ya ocurrido, pues tiene una forma de entrar al proceso que es a través de la inspección judicial, que el código llama judicial, ¿no? Y cuando se permite, ¿no? Se permite pues que se puede usar todo, ¿no? Todo es en potencia utilizable, significa que eso que tiene un cauce específico para entrar, podría también entrar de otra manera. Podría entrar de otra manera. Y esa otra manera donde este tema de la tipicidad ha sido puesto sobre el tapete, que es en el derecho italiano, es a través de la forma documental, es decir, que pudiera haber un documento que contiene el saber de un tercero, un documento que contiene la opinión de un perito, de un experto en algo, ¿no? Y que entra por la vía documental y por lo tanto no en la forma típica prevista por la ley. Y eso es lo que se entiende, les invito a leer el texto lombardo, que por prueba típica, mayormente en el derecho italiano, ¿no? Que es pues hacer entrar es fundamentalmente una prueba documental con un contenido que corresponde a los otros medios de prueba, ¿no? Que correspondería. Entonces, el gran debate, ¿no? Entre ellos, entre los más abiertos, los más cerrados, digamos, pues está si es posible hacer entrar, ¿no? Hacer entrar por la vía documental, pues información, por ponerlo así en términos generales, que debería entrar de otra manera, ¿no? A través de un medio típico. La doctrina está dividida entre los más abiertos, al estilo Tarufo, incluso el lombardo, y la jurisprudencia italiana, que han llegado a esto, ¿no? Han llegado a esto, pues que sí se puede utilizar, ¿no? Se puede utilizar, ¿no? Y
y que en realidad todo depende de qué tan amplio o estrecho sea el concepto de documento que tenga un determinado ordenamiento. El Código Italiano tiene una concepción del documento previsto en el Código Civil, pues los divide entre el documento público, el documento notarial, se llama l'acto público, que es el documento notarial, ¿no? Fundamentalmente, la escritura privada, ¿no? Que tiene una tipificación, ¿no? Tiene fundamentalmente no declaraciones de ciencia, no contiene declaraciones de conocimiento, de ciencia, sino que contiene declaraciones de voluntad, ¿no? Y en consecuencia, pues, todo depende, la apertura o cierre a determinados medios de prueba, depende de cómo se concibe la prueba documental. Y como les decía la semana pasada, antes de irnos, pues cuando uno tiene un concepto, ¿no? Un concepto de prueba documental como la que tenemos en nuestro código, ¿no? Que nos dice en el artículo 233, documento es todo escrito u objeto que sirve para acreditar un hecho, es una cosa, pues, es un océano, ¿no? Un concepto muy abierto, todo objeto que sirve para acreditar un hecho, pues mi encendedor, ¿no? Mi encendedor, yo tengo aquí mi encendedor, o mi celular, o lo que fuera, ¿no? Puede entrar en la categoría documento. A ello se agrega el artículo 234. Dice, son documentos los escritos públicos o privados. Escritos, ¿no? Escritos. O sea, documento escrito o privados, pero ¿qué cosa debe contener? No nos lo dice, ¿no? Los impresos, fotocopias, facsímil o fax, se refiere pues al aparato ese, lo que sale del aparato fax, ¿no? Hasta hace unos años yo tenía aquí mi fax, ¿no? Lo tenía aquí, de hecho este era el soporte para mi fax, hasta que se me malogró, y además ya nadie me mandaba nada, ya nadie me mandaba nada, quien me mandaba por fax cosas era Cipriani, en aquel entonces, pero se refiere a la copia mandada por conducto, ¿no? Por la vía telefónica, ¿no? E interpretada por este aparato, o sea, es una copia, es otra modalidad de copia junto con la fotocopia, planos, cuadros, dibujos, fotografías, radiografías, cintas cinematográficas, microformas, este es un agregado que se hizo a un cierto punto, microformas, ¿no? Que son otras reproducciones, tanto en la modalidad de microfilm como en la modalidad de soportes informáticos y otras reproducciones de audio y video, o sea, está abierto a todo. La telemática, que la telemática es la transmisión de datos a distancia, ahí entraría, ¿no? Entraría pues nuestro WhatsApp, entraría de todo, que en ese entonces no existía, pero que entra todo, porque es transmisión de datos a distancia. Y demás, para aquí, lo abierto, ¿no? Demás objetos que recojan, contengan o representen algún hecho o una actividad humana o su resultado. Cuando uno tiene este concepto ancho de documento, pues carece sentido toda discusión sobre la tipicidad de la prueba. ¿Por qué? Porque tranquilamente podría entrar una declaración de testigos, o sea, el saber de un tercero a través de un video. Un video donde hace esta declaración. También podría ser, inclusive, se va a un notario y dice, yo quiero declarar esto, y hace una declaración ante el notario, ¿no? Y se levanta un acta de su declaración. Y sería un documento. Pero el contenido es lo que le debería corresponder a una declaración asumida dentro del proceso a través del procedimiento de declaración, que es el medio de prueba, declaración de testigos. Y lo mismo puede pasar con la pericia, ¿no? Etcétera. Entonces, entraría, sería un documento. Aquí me late a evidenciar que la fotocopia para el ordenamiento peruano es un documento per se. Y por lo tanto es documento. Eso de que muchos jueces exigen, no, que presente el original, ¿no? Cuando nadie lo ha cuestionado, pues esa es una arbitrariedad, que ni siquiera conocen bien su propio ordenamiento abierto.
esto sin expresar juicios de valor sobre si es correcto o no, es sensato o no tener un concepto tan ancho que nos viene del Código colombiano, quien a su vez lo toma de las concepciones en su momento elaboradas por Carnelutti en la lejana prueba civil. Así que cuando uno tiene una apertura completamente a un documento, los documentos son cualquier objeto, ¿no? Cualquier objeto, repito, toda discusión sobre la tipicidad o atipicidad de la prueba, pues carece de relevancia. Porque un medio atípico es el que permite hacer ingresar al proceso fuentes de prueba, conocimientos de hecho de terceros, opiniones técnicas, etcétera, de una manera distinta de la prevista típicamente por la ley, ¿no? Porque el medio es el cauce que se tiene para hacer entrar, ¿no? determinada información, por ponerlo de alguna manera. Y nuevamente mi invitación al legal Lombardo, ¿no? Los italianos andaban, decían, no, es ilícito, ¿no? Es ilícito, porque quieren sacar la vuelta a la ley de algo que tiene que ser probado por documentos, lo quieren hacer entrar, y no por testigos, quieren hacer entrar la declaración de testigos por vía documental, ¿no? Eso es normalmente. Para sacarle la vuelta a determinadas limitaciones probatorias establecidas en el ordenamiento italiano, ¿no? En el ordenamiento. Bueno, esto nos permite justamente hacer la distinción que más me parece útil en el ordenamiento peruano de los medios de prueba, ¿no? Que habría que distinguirlo en dos grandes grupos. Por un lado, los medios probatorios que se constituyen en el propio proceso, que le he puesto ahí a constituirse, o sea que cuando se ofrecen todavía no están formados. Por eso algunos en España, sobre todo, le llaman medios probatorios causales, porque se forman en la causa, que es un nombre que históricamente se le ha dado al proceso, o de formación procesal, que se forman dentro del proceso. Se ofrecen y luego tienen un procedimiento de formación, que son aquellos justamente que se forman, ¿no? Y lo que prevé la ley, ¿no? típicamente es el cómo se forma el medio de prueba, ¿no? Y entre ellos está, son casi todo, dentro del listado del 192, que dice, son medios probatorios típicos, esto es la declaración de parte, la declaración de testigos, la pericia y la inspección, y de hecho lo que regula el legislador, ¿no? Lo que regula el legislador es el cómo, ¿no? El cómo se hace, el cómo, ¿no? Eso es lo que los hace, es su aspecto típico, está en el cómo se forman. Los italianos le llaman a estos medios de prueba constituendi, porque se constituyen en el proceso, se forman en el proceso. Y también entran dentro de la categoría los documentos que requieren ser oídos o visualizados, es decir, si yo ofrezco como prueba, ya no tengo a la mano, pero no lo tengo a la mano, ¿no? Digamos un DVD, este pedazo de plástico, lo ofrezco como prueba, que digo que adentro de la información que está grabada adentro es la siguiente, nadie lo sabe, puede ser que esté ahí o no esté ahí, que tienen que ser de alguna manera desencriptados, tiene que la información que está contenida en determinado soporte tiene que hacerse percibible por los sentidos humanos, ¿no? Paradigma es una grabación de audio, una grabación de video, audio bomba, eso claro, o sea, cuando se ofrece, no se ofrece el audio, no es que uno pueda, en el escrito de ofrecimiento de medios de prueba, podría transcribirlos, pero eso ya lo vuelve documentos, ¿no? No sería el soporte. Entonces, yo puedo ofrecer, ¿no? Puedo ofrecer lo que digo que está contenido en determinado soporte, pero al momento que se ofrece, pues no se sabe cuál es el real contenido, ¿no? Entonces, yo ofrezco la grabación de una grabación en un soporte, pues ese para que pueda perfeccionarse como medio de prueba requiere tal cual, es igualito que oír al testigo. Yo ofrezco la declaración de Fernando para que declare sobre tal cosa.
y recién se tomará la declaración en la audiencia de pruebas. De la misma manera, si yo ofrezco un documento que no puede percibirse directamente por los sentidos, es un medio probatorio que todavía está en itinere, o sea, en su formación requiere ser visualizado, requiere ser oído, ¿dónde? En la audiencia de pruebas. No se sabe, ahí recién se revelará su contenido, tal cual como cuando se le toma la declaración a un testigo, ¿no? De la misma manera, opera de la misma manera, todavía no está formado. Y la tipicidad justamente de estos medios de prueba está dado por su procedimiento de formación. Y la esencia está en que los resultados que ha dicho el testigo, ¿no? ¿Qué ha dicho el testigo? ¿Qué cosa había en este video, en el soporte que fuera? Son inciertos al momento de su ofrecimiento, todavía no se sabe. Pues, ¿qué dirá? ¿Qué dirá Fernando? ¿Qué habrá en el DVD, en el pendrive, en el USB, en el Blu-ray, lo que sea que fuera el soporte, ¿no? Y entonces, cuando por el contrario son pantallazos, eso ya es prueba, son imágenes, ¿no? Son imágenes en un soporte, que puede ser de papel, ¿no? Si es un soporte de papel, pues eso ya es un documento, ¿no? Es un documento copia, que copia a otro documento, ¿no? A otro documento y ya puede ser percibible, y eso entraría en la categoría de los medios probatorios preconstituidos en el gran bolsón de la prueba documental. Los preconstituidos son aquellos que se han formado fuera del proceso, ¿no? No se forman en el proceso, ¿no? Y de ellos no cabe más actuación que su simple incorporación, es decir, se ofrece, y ya se verá si se admite, ¿no? Ya en su momento, y su simple incorporación, o sea, su admisión en el proceso. Y entran todo el bolsón de los documentos, esos que no requieren ninguna actuación para percibir lo que representan, su contenido, ¿no? Y tenemos también prueba, también es prueba documental, pero muy particular por su contenido, la prueba que se ha actuado en otro proceso, que está plasmada en un documento particular, que es la copia certificada de las actuaciones procesales respectivas. Por ejemplo, se ha tomado la declaración de Fernando en otro proceso. Yo quiero utilizar esa declaración de Fernando realizada en otro proceso, o la declaración de quien hoy es mi contraparte realizada en otro proceso, pues pido copia certificada y lo presento. Que esto estaba previsto, esto es lo que se llama la prueba trasladada, porque se actuó conforme el procedimiento establecido en otro proceso y yo lo traslado ya bajo forma documental en el proceso en el que lo estoy ofreciendo, y también entra la prueba anticipada. Ahora, todo esto tiene forma documental, ¿no? Pero tiene su propio nombre. Esta es la prueba trasladada, está prevista en el código, ¿no? La prueba anticipada está regulada en el código, pero a la postre estamos hablando de medios probatorios que ya se han formado en otro lado, ¿ah? Se han formado en otro lado. Puede haberse hecho una pericia en otro proceso, entonces yo pido copia certificada de esa pericia que ha seguido todo el procedimiento de formación previsto en el código en otro proceso. Yo puedo ofrecer como prueba la prueba anticipada, que es un procedimiento de formación de la prueba antes del proceso. Por ejemplo, se le ha tomado la declaración a Fernando, porque Fernando está por irse a Boloña, ¿no? Está por irse a Boloña a hacer su maestría presencial, ¿no? En Boloña. Y entonces, antes que se vaya, pues existe el riesgo que luego se quede allá, le guste estar allá, y ya no regrese y no se le pueda tomar de la declaración en su momento, o porque se va a ir a escalar el Everest, y entonces para no poner casos más dramáticos, y entonces se le puede pedir que cuando existe riesgo de prueba, de pérdida de la prueba, se puede pedir anticipadamente y se forma a través del procedimiento llamado de prueba anticipada, que se rige por las reglas
del procedimiento no contencioso. O sea, se presenta una solicitud, se debe indicar para qué quiero la toma y qué lo justifica, y bueno, y luego se citará una audiencia y si del caso se le tomará la declaración. Esto procede para la declaración de testigos, para la inspección, pues se puede pedir una inspección, se puede pedir una pericia, ¿no?, en prueba anticipada. Entonces, cuando esto se perfecciona, pues me entregan el cuadernillo de prueba anticipada y luego yo ofrezco como prueba el cuaderno, el expediente de prueba anticipada en original. Está preformada. Entonces, ¿cuál es su peculiaridad? Que su contenido es directamente conocible, percibible a través de los sentidos humanos y están listos, salvo que se cuestionen, ¿no?, para ser interpretados y en su momento y valorados, ¿no? Entonces, esta distinción es muy importante, porque además es relevante también para el devenir del proceso. Por eso es la única que yo adopto. La única que les propongo. ¿Por qué? Porque me parece la más útil. Hay quienes distinguen entre medios probatorios, directos, indirectos, orales, después hacen miles y una distinción, pero distinguir entre medios probatorios preconstituidos, el pre porque es previo al proceso, que ya están formados y listos, que ingresan bajo una forma documental de soporte, un soporte directamente percibible hoy en día, todavía seguimos en emergencia, pues esto se plasma, es un documento escrito, ¿no? Un documento con soporte papel, bueno, ahora eso todo ingresa en copia, y ingresará en PDF, pues, pero es directamente percibible, ¿no? A través de los sentidos humanos, su contenido. Esos son los preconstituidos y todo el otro bolsón de todos esos otros medios probatorios que son, que todavía cuando se ofrece no se sabe cuál va a ser su resultado, ¿no? No se sabe, puede ser favorable, puede ser desfavorable a quien lo ofrece, no se sabe. Un elemento típico que ha desaparecido del ordenamiento peruano y que sin embargo está presente en muchos ordenamientos, no digo antiguos, sino recientes, de fines del siglo pasado, por ejemplo, ordenamientos como el uruguayo, ordenamientos como incluso el del Brasil, porque están en el Código Civil, en el Código Argentino, que tiene toda la regulación de la prueba documental dentro del Código Civil del 2015, lo han mantenido ahí, que esto también venía del Código de Vélez Sarsfield, por no hablar de otros códigos. Incluso la ordenanza procesal alemana tiene algo de, ¿no?, de prueba legal, ¿no? La ley de enjuiciamiento civil española del 2000, ¿no? O sea, no antiguaya. Y el código de nuestro vecino del norte, de Colombia también, ¿no?, que prevé, ¿no?, un elemento típico que ha desaparecido del ordenamiento peruano es el valor probatorio, o sea, el criterio de valoración, sobre todo el criterio de valoración. ¿Cuál es el criterio a aplicarse para valorarlo, no? Ejemplo, ¿no?, que ustedes lo encuentran en la ley de enjuiciamiento, que lo encuentran en el Código Civil italiano, que lo encuentran en el Código uruguayo, que lo encuentran también en el Código de Colombia, no el antiguo, sino el del 2012, que la declaración de parte confesoria, o sea, la admisión del hecho en base al interrogatorio, a la admisión de un hecho desfavorable, es prueba plena contra el que la presta, ¿no? Prueba plena, o sea, en el sentido de que es suficiente para considerarlo probado, ¿no? Eso es, para considerarlo probado. El documento público con diversas fórmulas, hace plena fe, es prueba plena, etcétera, ¿no? Fórmulas así, o también la indicación del criterio, ¿no? La declaración de testigos es de valoración crítica, es anacrítica.
Y esto ustedes lo encuentran en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, que es más o menos lo que seguía, la ruta que seguía el Código de 1912. El Código de 1912, que tenía una lista cerrada de medios de prueba, pues tenía 6 medios de prueba previstos. Estaba pues la confesión, que es lo que luego el Código Procesal Civil ha rebautizado, quitándole toda la parte sustanciosa, sustancial y sustanciosa, bajo el nombre de declaración de parte. Pues decía que era prueba plena, ¿no? Prueba plena. O sea que bastaba por sí sola para considerar probable el hecho. Diga usted cómo es verdad en la fórmula. Diga usted cómo es verdad que me debe 100 soles. Y prueba plena. La declaración, ¿no? Sí, decía, la confesión es prueba plena. La declaración de testigos es de evaluación crítica. Tiene que valorarse críticamente. La declaración, la pericia también de valoración crítica. La inspección, prueba plena de lo que ha constatado el juez. ¿Qué más había? También el juramento decisorio, prueba plena. ¿Qué más había? ¿Qué me estoy comiendo? Documentos, toda la parte de documentos. El documento público hace plena fe, con el listado, con una regulación interesante de los documentos que se extrañan. El documento privado sí reconocido, hace plena fe, y así, no sé cuál me falta. Pero sí, o sea, en cada medio de prueba establecía el criterio de valoración. Y eso es lo que hace la ley de enjuiciamiento. O sea, la ley de enjuiciamiento prevé esto, este detalle, ¿no? Este medio de prueba tiene este criterio de valoración, que puede ser legal o dejado a lo que en la terminología española se llama la sana crítica, que han visto, ¿no? En el texto de Montero. ¿Qué dice el 416? Vamos a ver, 416. Sí, fuerza probatoria de documentos. Los documentos privados, en tanto hayan sido firmados por el otorgante o se hayan certificado en forma notarial mediante levantamiento de mano, ¿qué será eso? Hacen plena prueba, ¿eh? De que las declaraciones en ellos contenidas han sido realizadas por el otorgante. Esto está puesto en la ley en la ordenanza procesal alemana. Es un ejemplo de que en cada medio de prueba le pone el criterio de valoración. A veces no es tampoco así, sino que hay una fórmula general, como en el Código Italiano, y luego en algunos medios de prueba, los documentos, la confesión, pues se pone el criterio, ¿no? Se pone el criterio. Pero, digamos, lo típico en los ordenamientos, muchos ordenamientos hispano-latinoamericanos, el español, comenzando por el español, y luego los ordenamientos latinoamericanos, de poner como elemento tipificante de un determinado medio de prueba su criterio, el criterio de valoración. Esto ha desaparecido del Código del 93, incluso respecto a los documentos. El único rezaguito que hay es que se les chispoteó, de que está puesto dentro de ese bolsón lleno de huecos. Es una bolsa, es un saco lleno de huecos, que es la de los documentos, donde la prueba por informe, que es para muchos otro medio de prueba, cuando el informe es brindado por una entidad pública, funcionario público, se presume auténtico. Eso es lo que dice, presume auténtico. Entonces se les escapó esto, pero por lo demás trataron de quitar, ¿no? De quitar todo criterio de valoración dentro de la regulación de cada medio de prueba, en el entendido que bastaba el 197, que dispone que todos los medios de prueba se valoran se valoran con la llamada apreciación razonada. Todo. Y no es verdad, esto es, como lo veremos en su momento, esto es una verdad medias. Lo que vanamente buscaríamos, ¿no? Buscaríamos es esto, ¿no? Imagínense que la prueba documental se ha llegado a este extremo, ¿no? El extremo para mí es lo más grande.
Se me escapó la... Documento público. ¿Ah? Documento público. Es documento público. 1. El otorgado por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. 2. La escritura pública y demás documentos otorgados ante o por notario público según ley de la materia. 3. Todo aquel al que leyes especiales le otorguen dicha condición. Ok. ¿Y qué más agrega? La copia del documento público tiene el mismo valor que el original. Si está certificado por el auxiliar jurisdiccional respectivo, notario público, fedatario, según corresponda. Y la pregunta que uno ve, si la copia tiene el mismo valor que el original, ¿cuál es el valor del original? ¿Qué es lo que no dice? ¿Qué es lo que no ha querido decir? No querían decir que el documento público hace plena fe o es prueba plena, no lo pusieron. Y entonces nos dice que en la copia vale como el original, pero no explicita cuál es el valor del documento público, que hace que uno distinga entre documento público y privado. Lo que distingue el documento público y privado es justamente su valor probatorio. Su valor probatorio. Miren lo que dice el 236, dice, ¿qué es el documento privado? Uno tiene que arrancar desde la sumilla, es el que no tiene las características del público. ¿Y cuál es la única característica del público? Pues que proviene de esos funcionarios. Esa es la única. Y luego, aquí están los informes, ¿no? Los informes se presumen auténticos. Esto es un criterio de valoración. O sea, no debas tener dudas. Si este hecho se desprende del documento público, de un informe, no tengas duda, juez. Este es... vamos a buscar. Este es lo máximo. Esto es lo máximo. El documento privado reconocido, cuando no ha sido cuestionado, ¿no? Tiene para las partes y en relación a terceros, si este es el otorgante, el valor que el juez le asigne. Es que originalmente no decía eso, decía vale como el documento público, pero como no habían puesto cuál es el valor del documento público, entonces se vieron precisados a decir esta inocentada, ¿no? O sea, esta no regla tiene el valor que el juez le asigne. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, no? Entonces, lo único cierto aquí es que el legislador ha dejado en blanco muchas cosas y ha hecho desaparecer como elemento tipificante de un determinado medio de prueba el criterio de valoración que le rige, ¿no? Pensando que todo ello, que era posible, ¿no? Era posible establecer, ¿no? Establecer como fórmula general, la que veremos si está en el 197, que es esta valoración todos los medios de prueba se valoran racionalmente, es decir, como excluyendo, ¿no? Excluyendo criterios de valoración legal. Esa es la posición, digamos, del código, pero que es una posición falsa o parcialmente verdadera, que es lo mismo. Muy bien. Entonces, ¿qué se puede ofrecer? Era la pregunta, ¿no? Se puede ofrecer de todo, de todo como en botica. Aunque no sea, vayan ustedes a buscarse dónde está eso, aunque no calce dentro de alguna de las abiertas descripciones del código, ¿no? En España, por ejemplo, estas reproducciones de audio y video tienen una regulación separada del documento y expresamente se dice que estas reproducciones de audio y video se valoran con el criterio de la sana crítica, a diferencia de los documentos, que los documentos tienen el criterio de valoración preestablecido en la propia ley. Los documentos tradicionales, digamos, con soporte papel. Y entonces tenemos, pues, que esa es una posición de un legislador serio, ¿no? Un legislador serio
porque como bien lo leyeron para el control, pues no es que los criterios de valoración legal pues sean antiguayas, ¿no? Conservan su actualidad y lo que está atrás de ellos, sobre todo como esto está plasmado, no son irracionales, no estamos hablando de la prueba ordálica, no estamos hablando de esas cosas, ni criterios legales de valoración discriminatorios, como que la declaración de una mujer no vale nada frente a la declaración de un hombre, y si es un hombre, pues hay que ver cuál es su estrato social, ¿no? Si es un noble, hay que creerle; si no es un noble, hay que tener prevención, este tipo de cosas que pertenece pues auténticamente al pretérito, ¿no? Que nadie se le ocurriría establecerlo, como nadie lo ha establecido en los ordenamientos modernos. Pero el tema de los documentos es un tema fundamental, porque si yo quiero celebrar un contrato, ¿no? Es mejor ponerlo por escrito, ¿no? Mejor. Un contrato no formal se puede celebrar, pues podemos celebrarlo con un apretón de manos, con testigos presentes, pero también podemos formalizarlo por escrito, y si queremos estar más seguros todavía, seguros frente al potencial conflicto que pudiera surgir en el futuro, pues lo elevamos a escritura pública, ¿no? Y entonces vamos dándonos seguridad de que si surge un conflicto, pues ahí estará la voluntad de las partes plasmada en un documento. Si público, mejor, ¿no? Al menos no se tendrá duda de lo que da fe el notario. Y por eso esto en realidad pertenece al mundo del derecho sustancial. Pues es todo un tema bonito que habría que les invito, ¿no? Les invito a profundizar, porque a un cierto punto la gran mayoría de la doctrina española considera que las normas sobre prueba y las normas sobre valoración probatoria son normas procesales. Pero yo creo que no, yo creo que las normas de valoración de la prueba son normas sustanciales. Estoy de acuerdo con Sata. Y estoy de acuerdo, esta norma de la ZPO, si se trata de un documento, ¿no? Un documento alemán, por decirles, es un documento alemán, pues arrastra también el criterio de valoración establecido en el derecho alemán. O sea, si yo tengo que usar un documento alemán en el Perú, como medio de prueba, pues entra en escena este criterio del documento privado, ¿no? 416. Que además esto va porque lo dice el Código Civil. Nuestro Código Civil, el derecho internacional privado, vamos a buscar el artículo, nos dice, ¿no? Dice, vamos a ver, la ley aplicable. La ley aplicable. ¿Dónde está? Ya llevo, Fernando, Derecho Internacional Privado, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Sí le comenté. No me comentó. Ay, ¿dónde está? Aquí está. 2094. Esto lo tienen todos los ordenamientos. La forma de los actos jurídicos y de los instrumentos se rige por la ley del lugar en que se otorgan, o por la ley que regula la relación jurídica objeto del acto. Esta es la lex loci, la ley del lugar. La ley del lugar. Naturalmente no habla de valor, ¿no? No habla de valor. Pero va con su acompañado, ¿no? Su acompañado. En un ordenamiento en donde pues los notarios son nada, pues entonces pues traemos un documento dudoso, ¿no? Si es un documento, hay que valorarlo con el criterio establecido en el lugar donde el documento ha sido otorgado.
Pero es un tema debatible. Kyobenda es quien metió su cuchara, como siempre. Kyobenda tiene la culpa de muchas cosas. Kyobenda tiene la culpa de muchas cosas. Definitivamente. Él tiene un artículo, ¿no?, que es sobre la naturaleza de la norma sobre prueba, que él sostiene, ¿no?, la procesalidad de las normas sobre prueba, de todas las normas sobre prueba. Y esto no, un momentito, stop. Calma. Las normas de presunción que están en los códigos civiles son normas sustanciales y que justamente entran en escena, ¿no?, cuando hay estos conflictos de norma en el espacio. Y también la norma de valoración son normas sustanciales, o sea, se importan cuando tenga un juez que aplicarlo, ¿no? Pero, ¿qué no le dio la razón? Pero es que hay quienes dicen, pues no importa dónde esté, la norma procesal puede estar en cualquier lado, ¿no? Pero es una norma procesal, o sea, siempre no voy a cansarme de decir que la distinción entre una norma procesal y una norma sustancial está justamente para cuando hay que aplicar la norma de conflicto, tanto en el tiempo como en el espacio, ¿no? Eso es fundamentalmente, ¿no? Aparte el tema que ya es de menor relevancia interno de la procedencia del recurso de casación, ¿no? Y la consecuencia de la vulneración de una norma procesal versus una norma sustancial. Depende cómo cuando tenemos recursos por motivos limitados, ¿no? Pero sustancialmente para la aplicación de las normas en el espacio, ¿no? En el espacio. ¿Cuál es la norma aplicable? Bien. Cierro el capítulo. Vamos entonces al siguiente, seguimos avanzando. Se puede ofrecer de todo, Eso no significa que ya esté y forme parte del paquete probatorio del proceso, porque todavía hay que seguir avanzando. O sea, naturalmente, bajo las reglas estas de la preclusión, no toda cosa en su momento, no todo en su momento. Lo positivo es que en línea de principio no puede pasar lo que pasaba, ¿no?, con el código viejo, que si yo ofrecía una fotografía, la fotografía no estaba concebida en el código de 1912, porque en 1912 la fotografía era todavía incipiente, el cine, ¿no? Todas estas reproducciones, se pueden ustedes imaginar qué cosa había, pues, tecnológico en la primera década del siglo XX. Entonces, la fotografía no había sido colocada como, en cuanto a fotografía de imagen, ¿no? No había sido colocada como un medio de prueba, o sea, dentro de la prueba documental, porque fundamentalmente el documento, incluso el privado, el contenido tenía un soporte físico y el contenido eran palabras, no imágenes. Pero debo decir que el código del 12 era pionero, o sea, para su época, porque concebía la copia fotostática de un documento. Sí lo recogió la copia fotográfica, que es lo máximo que podía haberse hecho en esa época. La responsabilidad de no contemplar a la fotografía que ya existía, ¿no?, que ya existía como medio de prueba, no es del código del 12, es de los que le sobrevinieron, que no adaptaron a las nuevas formas documentales el código. ¿Mm? Pero digamos, y además el cierrapuertas de los propios jueces, que si uno ofrecía una fotografía durante la vigencia del código del 12, pues decía, no, la fotografía no es un medio de prueba, ¡pum!, no podía ser usado. Y así es que, bueno, eso ya no puede pasar. O sea, la única utilidad de que se puede ofrecer de todo es que ni un juez me pueda decir, no, esto no es un medio de prueba. Y sin embargo lo hacen, ¿eh? Y sin embargo lo hacen. Sobre todo lo hacen con las fotocopias. ¿Ah?
con la fotocopia. Yo he perdido dónde está la sentencia esta que dice que debe estar entre los materiales, no los materiales, sino para el taller, creo que era, en donde dice que la fotocopia no es un documento. ¿Cómo que no es un documento? Sí lo dice el código. Y para ser eficaz en el proceso, tiene que tener fecha cierta. ¿Y dónde dice eso? ¿Dónde dice? Es un absurdo, son estas cosas que yo no entiendo, porque son malas operaciones mentales, punto. Entonces, puede ofrecer de todo. Ningún juez debería poder decirme, no, esto es una fotocopia, no, esto es una copia de WhatsApp, esto es una fotocopia, o sea, son impresiones, ¿no? Pantallazos impresos de WhatsApp. Esto no es un documento. No, esto es la copia. Y toda copia es per se un documento. Si lo hiciera es arbitrario, porque nuestro sistema probatorio está abierto a cualquier medio de prueba. Cualquier medio de prueba vale. Vale. Debería tener una limitación solamente, siempre que se haya obtenido lícitamente. Esa debería ser su limitación. Que no lo han puesto explícitamente, porque todavía no estaban en eso. Y por lo tanto, si hay algo positivo es eso en el Código Procesal Civil. Se puede ofrecer de todo sin que me puedan inadmitir un medio de prueba porque no está previsto por la ley. Eso es lo único positivo. No por esa razón. Que luego la relevancia disminuya por el concepto que hemos visto ancho, todo eso, copias de WhatsApp, copias, pantallazos de un correo electrónico, etcétera, de una cuenta de correo electrónico. Todas ingresan al proceso por la vía documental, ¿no? Por la vía documental y son copias de copias. Copia. Todo es copia además, no hay original ahí. Esto es un tema. Muy bien. Vamos a la segunda parte. Entonces se puede ofrecer en los momentos que sabemos cualquier medio de prueba, típico o no típico. Lo dejamos así. ¿Qué viene después? Viene algo eventual, ¿no? Algo eventual que es el cuestionamiento, como el demandante ofrece sus medios de prueba, tiene que ofrecer su medio de prueba en el escrito inicial de demanda, este escrito inicial. Habría que llamarlo así, lo reitero. Ofrece todo, ¿no? Ofrece. La contraparte puede cuestionarlos. Lo propio puede hacer el demandante respecto de los medios de prueba ofrecidos por el demandado en su momento, ¿no? Al contestar la demanda, y también tenemos estas ventanitas que se abren con posterioridad. Entonces, tan pronto pues se da por ofrecido, que es lo que hace el juez, ¿no? La parte ofrece y el juez los da por ofrecidos. Ahí el juez no filtra nada, los da por ofrecidos, ¿no? Lo hemos visto, 430, ¿no? El 430, ¿qué dice? Si el juez admite la demanda, califica positivamente la demanda, da por ofrecido los medios, están por ofrecidos nada más, están ofrecidos, están en oferta. Los medios probatorios, tan pronto se notifica la resolución esta, ¿no? Que ya sabemos que se notifica, todo eso ya lo sabemos. Lo primero que pueden hacer, lo primero que le impone la ley que pueden hacer es recíprocamente cuestionarlos. Lo puede cuestionar, lo cual es propio, ¿no? Es propio del proceso en contradictorio, ¿no? Pero nuestro legislador, pues, es un legislador. Ya esto no quiero ahondar porque esto ya lo han leído, ¿no? Mi posición lo voy a hacer rapidito, sobre los cuestionamientos probatorios que también están sometidos a preclusión, porque palabra de orden del Código Procesal Civil es preclusión, cada cosa en su momento, y con momentos breves, ¿no? Entonces, ¿qué dice el Código Procesal Civil? El Código Procesal Civil, a diferencia del Código de 1912, a diferencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española del 2000, no prevé
también dentro de la tipificación, el específico medio o el cuándo, para cuestionar un medio de prueba, sino que tiene una norma general plasmada en el artículo 300, que establece que distingue entre los diversos medios de prueba y dice, se puede interponer tacha. ¿Cuáles son estos cuestionamientos? Tacha contra los testigos, no es contra la declaración, sino es contra el testigo, ¿no? Tachas a los testigos y documentos, y se puede formular oposición, dice, a la actuación subrayo, de una declaración de parte a una exhibición, una pericia o una inspección judicial. Y al final, como no tenía la más pálida idea de qué cosa era la prueba típica, dice, también pueden ser materia de tacha y de oposición los medios probatorios atípicos. Cuando eso es un insensato, ¿no? Porque está diciendo que testigos y documentos se tachan. El resto de medios de prueba, el resto, ¿no? El testigo es la fuente de prueba, ¿no? No es el medio. Pues el documento es fuente y medio a la vez, ¿no? Es fuente y medio, se superpone. Dice que se puede uno oponer. La parte contraria se puede oponer al resto de medios de prueba. Entonces está la declaración de o sea, Fernando me demanda y pide mi declaración. O sea, yo podría oponer a una exhibición. ¿Qué es la exhibición? La exhibición, te dirán, ¿qué es la exhibición? La exhibición forma parte de la prueba documental, porque un documento, que es un objeto, lo puedo yo tener bajo mi poder, es decir, puede estar en mi posesión. Yo tengo mi reloj, ¿no? Está bajo mi posesión, mi celular, mis objetos, ¿no? Yo los tengo, ¿no? Los tengo bajo mi poder, ¿no? Los tengo bajo mi poder y los puedo ofrecer como medios de prueba. Tengo mis papelitos, mis documentos, mis libros, mis impresos, todo lo que entre dentro de ese mundo ancho, ¿no? Mundo ancho documental del Código Procesal Civil, lo puedo ofrecer. Pero también puedo ofrecer, si yo no los tengo bajo mi poder, puedo ofrecer el documento, pero que digo que está en poder de Fernando, que está en poder de Josué, ¿no? Entonces, la exhibición es el nombre que se le da al acto por el cual un sujeto, que no es la parte que ha ofrecido el documento, lo incorpora. La incorporación de un documento por obra o de la contraparte a petición de la otra o de un tercero. El documento se encuentra en poder de un tercero que no es la parte. O documento, digo yo, se encuentra en poder de no sé quién, de mi contraparte. Entonces pido, ¿no?, que se produzca la exhibición. O sea, que estos lo exhiban, ¿no? Lo exhiban. Exhibir es lo mismo que yo hice cuando, si tengo un documento, ¿no?, yo lo adjunto, lo anexo al acto de ofrecimiento. ¿No? Ofrezco el documento tal, lo anexo, ¿no? Está bajo mi poder. Aquí, la exhibición, por lo tanto, es un método, es un medio, cómo llega un documento que no se encuentra al proceso, un documento que no se encuentra en poder de quien lo ofrece. Esa es la exhibición. Entonces, al que se le da la orden de exhibir, debería él poder oponerse, ¿no? Él. Pero atención que esto está previsto para las partes, ¿no? Para las partes. A una pericia, ofrezco la pericia, la contraparte puede decir, me opongo, ¿no? Me opongo a que sea la pericia o la inspección judicial, ¿no? Me opongo a que sea la pericia, me opongo a la inspección judicial, o sea, me opongo a que se haga, a la actuación, a que se haga, O sea, tenemos así divididas las aguas, ¿no? Que los documentos y testigos, que son fuentes, ¿no?, fuentes de prueba, se tachan. ¿Por qué se tacha un documento? Un documento, si uno se lee la regulación de la prueba documental así en su desorden, pues se tachan o porque son nulos desde el punto de vista documental, solo documental, en su extrínseco, en su parte, por no revestir la forma cuando se prevea, por ejemplo, documentos notariales, ¿no?, que tienen una forma preestablecida, nos dice qué deben contener, qué debe dar fe el notario, etc.
Y o se prueba o por nulidad o por falsedad, ¿no? Por falsedad, o sea, porque son falsos, ya sea porque son adulterados, o sea, se han sido adulterados en su contenido, o porque son falsos de paquete, ¿no? Han sido creados de la nada, son falsos, o sea, lo opuesto de auténtico. Y eso, esa es la ratio, la razón, los motivos por los cuales uno puede tachar un documento, ¿no? De nulo o de falso. Punto. Paramos de contar. Los testigos se tachan, testigo en la fuente, testigo, se tachan porque estar en curso de alguno de los supuestos de prohibición para declarar, previsto en el artículo 129, o en alguna de las causales por las cuales se puede recusar a un juez o el juez tendría que inhibirse de conocer un determinado asunto. Entonces, lo que está en juego es un testigo sospechoso, ¿no? Testigo sospechoso, tan sospechoso como si eso pasara con el juez. El testigo que yo ofrezco es amigo íntimo, ¿no? Mi amigo íntimo. Y la otra parte dice, ay, pero es su pata, ¿no? Es su pata, o es mi enemigo, ¿no? Que es una de las causales por las cuales se podría recusar a un juez o a un secretario, también a los auxiliares, o también a los peritos, ¿no? También a los peritos. Que puede ser, los peritos se recusan, no se tachan, al perito, ¿eh? El perito como sujeto. Entonces, bueno, mal que bien uno puede entender en qué se puede fundamentar uno para tachar un documento o para tachar a un testigo, ¿no? El documento se tacha o de falso o de nulo. Se tacha. Nulo, nulo. O sea que no vale, nulo, no vale. ¿Eh? O es falso. O bien todo el espectro de falsedades, ¿no? De falsificaciones. Todo, todo. Que está contrahecho, etcétera. Todos los supuestos de falsedad. Y los testigos, al testigo, el sujeto testigo, que siempre es una persona natural, se tacha, ¿no? Se tacha, se cuestiona, se pone en cuestión al testigo. Los demás medios de prueba no se tachan, que no son medios de prueba, ¿no? Los medios de prueba son, pese que los testigos son la fuente para la formación de la declaración de parte como medio de prueba, ¿no? No está en el listado de lo que uno puede oponerse a que se produzca, ¿no? Porque los demás medios probatorios, que en realidad son los medios probatorios, las partes pueden, ¿no? Pueden oponerse a su actuación. Entonces, si a mí me dicen, yo me opongo a la actuación, esto debería estar enderezado a que no, a la parte no se le tome la declaración, a que el juez no haga la inspección, a que cuando es la inspección judicial, a que pues no se haga la pericia, ¿no? Me pongo a su actuación. Pongo a su actuación. Esa es la finalidad, ¿no? La finalidad de la oposición es que no se actúe. Eso es lo que uno lee, ¿no? Pero vamos a ver que esto no es así. Que eso es una de las cosas estrambóticas que establece nuestro código. Ahora, la tacha y la oposición se plantean por escrito, ofreciéndose los medios probatorios pertinentes. En el proceso de conocimiento, y es aquí donde comienza la alucinación, lo alucinante de la regulación procesal, en el proceso de conocimiento tiene que plantearse entre los 5 días que se tienen por ofrecidos, ¿no? O sea, si son los medios probatorios del demandante desde que le notifican todo el paquetón, ¿no? Y entre ellos está el mal llamado auto admisorio con todos sus extremos, y entre los cuales está téngase por ofrecidos los medios probatorios, que normalmente los jueces se lo toman así, téngase por ofrecido los medios probatorios, no es que diga téngase por ofrecido la pericia, téngase por ofrecida la inspección, téngase por ofrecida la declaración de Juan Pérez, téngase por ofrecido el documento, hoy empieza la relación de todos los documentos ofrecidos como medios de prueba, no, téngase por ofrecido los medios probatorios, ándate, míralo, por algo se te está juntando en copia la demanda, el acto con el ofrecimiento, ¿no? Así lo hacen, en forma sintética. Pero esto es importante, porque a partir de la notificación le comienza a correr 5
días tiene solamente para o tachar o para oponerse, con idéntico tratamiento para un caso y para el otro, ¿no? Para la tacha, cuando se ha ofrecido la declaración de testigos, para tachar a los testigos, para la tacha, cuando se han ofrecido documentos, o si se ha pedido la exhibición de documentos, tendría uno que oponerse en 5 días. En 5 días. Y el que ha sido notificado de esto, es la parte. ¿Qué pasa si es un tercero el que tiene que exhibir? ¿No? Es un tercero el que tiene que exhibir. Pues él todavía no ha sido notificado, entonces aquí tenemos un hiato, digamos, dentro de la regulación procesal, que demuestra lo absurdo de esta regulación, porque en el Código de 1912 la figura era distinta, ahí se regulaba en una oposición, lo único que preveía el Código del 12 era la tacha de testigos, que era cuando los testigos tenían algún impedimento, porque si había en el Código de 1912 se distinguía entre impedimentos y prohibiciones para declarar. Entonces había prohibiciones, ¿no? La prohibición era apreciable de oficio y no necesitaba ser evidenciada a través de la tacha, pero también podría ser tachado por eso, pero digamos, porque es un impedimento, no pueden declarar como testigos, no pueden, decían, no pueden. Y los otros eran unas prohibiciones y otras eran los impedimentos que estaban en realidad en la cancha de la parte contraria. Si quería hacerlos valer, tenía que tachar al testigo. Y estaba dentro de la regulación de la prueba testimonial. Lo propio pasaba respecto de la tacha de documentos, estaba dentro de la regulación de los documentos. Y en el caso de la exhibición, ¿no? Que estaba dentro de la regulación de la prueba instrumental, o sea, la documental, la oposición a la exhibición estaba dentro de la regulación propia de la prueba documental, ¿no? Entonces, si cuando el juez admitía la exhibición de determinado documento, a partir de un determinado plazo de que se le daba, se había admitido y se le ordenaba al sujeto pues oponerse, pues le corría un plazo para oponerse, ¿no? Aquí no, es desde que se tienen por ofrecidos. Desde que se tienen por ofrecidos. Esto es absurdo, ¿no? Absurdo. ¿Por qué? Porque lo han puesto así en términos generales. Es parte de la pésima técnica del Código Procesal Civil. En el proceso abreviado la situación más dramática, porque en el proceso de conocimiento, ahorita vemos el gráfico, tiene 5 días. ¿De qué plazo? Pensamos en el demandante, es dentro de ese gran plazo de 30 días como plazo ordinario, que hemos visto que tiene los primeros 10 días para plantear excepciones, pero hay un placito más chiquito que es para plantear estas cosas. 5 días. 5 días. En el abreviado, que sabemos que el demandado tiene 10 días para contestar la demanda, y tiene 5 de ese mismo plazo. Los primeros 5 días son para plantear sus así llamadas excepciones entre nosotros previas, pues tiene 3 días, 3. 3. Estas cosas de 3 días. 3 días para que siempre desde que se tienen por ofrecidos, en el sumarísimo parecería que fuera en la audiencia única, ¿no? De hecho, en el sumarísimo es lo más sensato, ¿no? Porque en el sumarísimo, aparte de esta disposición del 553 que nadie toma en cuenta, que dice que las tachas u oposiciones solo se acreditan con medios probatorios de actuación inmediata, que ocurrirá durante la audiencia prevista, o sea, lo que tiene que actuarse en esa audiencia sin postergación, eso sí sería, o sea, si yo he ofrecido la declaración de un testigo, pues tengo que llevarme al testigo, ¿no? Porque si lo admite, ahí nomás hay que tomarle la declaración. Si no está, se prescinde. Esa es la idea, de actuación inmediata. Entonces, pero esto nadie, imagínese una tacha, pues. Nunca, ningún juez lo toma en cuenta. Si la parte de un sumarísimo tacha y ofrece como prueba, pues, de la tacha, la pericia, el juez dispone la pericia. Este artículo ha quedado letra muerta. Artículo 555 dice, miren,
Al iniciar la audiencia, el juez, con la intervención de la parte, fijará los puntos controvertidos y determinará, sobre esto vamos a revisar luego. A continuación, rechazará los medios probatorios que considera inadmisibles o improcedentes y dispondrá la actuación de los referidos a las cuestiones probatorias que se susciten. Entonces, parecería, ¿no? Al menos yo lo leo así y esto hay que defenderlo con las uñas, pues que los cuestionamientos probatorios pueden plantearse verbalmente después de la admisión de los medios de prueba, no desde que son ofrecidos, sino después de la admisión de los medios de prueba, lo cual es bastante sensato, pues, porque ¿qué me hacen a mí tachando un documento y ofreciendo la prueba de respeto de mis afirmaciones y luego resulta que no lo admiten, ¿no? Si no me lo admiten, ¿por qué voy a estarlo tachando? ¿No? Primero, vamos a ver si lo admiten. Y una vez admitido, tacharé. Una vez admitida la declaración del testigo X, pues yo lo tacho, ¿no? Pero si no lo admite, ¿para qué voy a estar perdiendo el tiempo, no? Tiene sentido, tiene sentido. Entonces, todo apunta, y eso es lo que hay que defender, que en el sumarísimo los cuestionamientos probatorios ocurren en un distinto momento, ocurren no desde que se dan por ofrecidos con un plazo que no lo hay, no hay plazo para ello. Hay muchos que consideran, pero no han leído bien el 555, que es con la contestación de la demanda, que cosa que no dice por ningún lado, lo único que hay que se susciten, no que se hayan suscitado, ¿no? Que se susciten, o sea, después de la admisión. Entonces, después de haber admitido los medios de prueba en la propia audiencia, ese sería el momento preclusivo, en la propia audiencia tiene que ser planteado, o sea, renglón seguido después de la admisión. Y se contesta, porque obviamente este es un incidente probatorio, se contesta, ¿no? Absuelve, la absolución. Absolución es la palabra que usa el código, nunca lo olviden, como sinónimo de respuesta, ¿no? Cuando estamos ante incidentes. Es la palabra que usa en las excepciones, que también para absolver la apelación, cuando uno quiere emplear la palabra contestación, pero es un sinónimo de respuesta, de contestación. Entonces, la respuesta de la otra parte, ¿no? Tiene que producirse para el conocimiento abreviado en igual plazo, o sea, 5 o 3 días. Y en el sumarísimo tiene que absolverse verbalmente si está presente la parte contraria, ¿no? Y respecto a los medios probatorios ofrecidos sobre el cuestionamiento, es un incidente que está al interior de la propia estructura del principal. Ahora se realiza en la audiencia, pero ahora es un decir, porque es desde 2008, por la modificación, operada con el 1070, porque el 1070 eliminó la audiencia, ¿no? La audiencia de fijación de puntos controvertidos que estaba establecida para el proceso de conocimiento, con ese nombre, se llama conciliación y fijación de puntos controvertidos, porque el primer paso era el intento de conciliación. O sea, después de emitido el auto de saneamiento tenía que citarse a audiencia de conciliación y de fijación de puntos controvertidos, y que tenía por objeto, en primerísimo lugar, el tratar de conciliar a las partes, tratar que lleguen a un acuerdo conciliatorio, y si esto fracasaba, recién se pasaba a fijar puntos controvertidos, y después de fijar puntos controvertidos, se pasaba a la actuación de los medios probatorios referidos a los cuestionamientos probatorios, ¿no? Pasaba la admisión, en realidad, admisión de medios probatorios y después actuación. Esto fue eliminado por el 1070 porque eliminó la audiencia, se la borró, toda la audiencia. Algo parecido, y también la correspondiente del abreviado, que antes se llamaba, ¿no? Se llamaba desaneamiento, conciliación y de fijación de puntos controvertidos, porque el auto de saneamiento se dictaba en audiencia. Estos que hicieron el 1070, pues queriendo suprimir la audiencia dedicada a la conciliación, de paso se volaron todo lo que no tenía nada que ver con la conciliación. Y esto hay que agradecerlo, porque las audiencias en realidad, así como está el Perú, siempre han sido pues una fuente de dilación, ¿no? Siempre.
En el sumarísimo, esto no se ha cambiado, todo se actúa en esta audiencia única, así como en la audiencia única, si hay medios probatorios, lo único que tiene que ser la actuación inmediata, pero repito que esto ha sido dejado de lado. Si en un sumarísimo uno tacha un documento, el juez va a disponer la pericia, la va a disponer, sí o sí, estén seguros, estén seguros. Entonces, disponiendo la pericia va a tener que suspender pues, la audiencia única hasta que se tenga el dictamen hecho y convocará el dictamen pericial sobre la autenticidad o no del documento tachado y pues citará la continuación luego, ¿no? ¿Cuándo se resuelve? Esto es aquí tocamos fondo, ¿no? Aquí tocamos fondo, porque el Código Procesal Civil no es claro para nada. Lo único que ahora ha establecido, ¿no? Es que los medios probatorios, que declaro, miren, los medios probatorios referidos en el proceso de conocimiento y abreviado, referido, esto es lo que digo acá, ¿no? La actuación de los medios probatorios referidos a estos cuestionamientos, a la tacha, al testigo, a la tacha del documento y a la oposición al resto, se actúan en la audiencia de pruebas. La audiencia de pruebas. O sea, para que haya audiencia de pruebas ya tiene que haberse admitido medios probatorios. ¿Ah? O sea, es prácticamente casi el penúltimo acto del proceso, cuando hay hechos necesitados de prueba. Entonces, ¿cuándo se resuelven? ¿Cuándo se resuelven? Pues, ¿qué dice el código? Donde sí está clarito cuándo se resuelve es en el sumarísimo. ¿Ah? En el sumarísimo. Porque dice en el sumarísimo. Y dice, a continuación rechazará los medios probatorios que consideren y dispondrá la actuación de los referidos a las cuestiones probatorias que se susciten, resolviéndolas de inmediato, en la propia audiencia, ¿ah? En donde la secuencia es, primero admito los medios de prueba, luego saltan los cuestionamientos de la prueba respecto solo de la admitida, ahí se actúan los medios de prueba referidos a ello, y ahí mismo se resuelve, por auto, ¿no? Y luego continuará con los medios de prueba, la actuación de los medios de prueba sobre el principal, ¿no? Según los resultados de los cuestionamientos probatorios. En cambio, el proceso de los hermanos mayores, en los hermanos mayores estamos en una situación surrealista. ¿Por qué? Porque al pobre demandante o demandado se le constriñe a plantear los cuestionamientos probatorios al comiencito, tan pronto viene notificado con la resolución que los admite, y luego échate a dormir. No pasará nada, será totalmente irrelevante. ¿Por qué? Porque los medios probatorios, por ejemplo, yo he tachado el documento XY, recién los medios probatorios de la tacha se actuarán en la audiencia de pruebas. O sea, ya pasamos, ¿por qué? Por fijación de puntos controvertidos, ya pasamos por la admisión de los medios de prueba, por citación justamente a audiencia. Y mi tacha o mi oposición es irrelevante. No va a alterar el curso es como si no existiera, ¿no? Es como si no existiera. Y tanto es así que el código, esto vale para el conocimiento de abreviado, el sumarísimo es más sensato, es sensato. Dice, ¿no? El medio probatorio, el artículo 301 dice, el medio probatorio será actuado sin perjuicio de que su eficacia sea resuelta en la sentencia. Entonces esto parece decirnos que los cuestionamientos probatorios se van a resolver recién en la sentencia. O sea, si yo he tachado un documento, la tacha sobre el documento se va a resolver recién en la sentencia. Si yo he tachado a un testigo, igual se le va a tomar la declaración al testigo y recién se va a resolver la tacha a la sentenciar. Bueno, pasa en estos dos casos,
porque respecto de los documentos, como la gran mayoría, pues no son ni audio ni video, sino que son documentos escritos, ¿no? Documentos tradicionales, por llamarlo de alguna manera, ok, yo lo taché de falso, pues se ha actuado en los medios probatorios referidos a la tacha y se ha establecido pericialmente que es falso, pues yo estoy segura pues que mi tacha va a ser declarada fundada en la sentencia y entonces declarada fundada la tacha, ese pedazo de papel no sirve para nada, ¿no? O sea, eso ya es un medio probatorio ineficaz si queremos hablarlo en esos términos, ¿no? Que no sirve, no sirve, es inutilizable, inutilizable. Pero ¿dónde? ¿Cuándo? En el momento que tiene que sentenciarse, que es el momento también de la valoración de los medios de prueba, ¿no? Pero eso es un prius, ¿no? Antes voy a resolver, pues hay tachas, pero recién al final pasa lo de la declaración de los testigos. Igual le tomamos. Yo he tachado y he dicho que yo soy la contraparte, ¿no? He tachado que se ha ofrecido a Fernando. Y Fernando, es amigo íntimo del demandante, es su pata. Por lo tanto, es un testigo de favor, pues. Y igual se le va a tomar la declaración, ¿no? A Fernando. Sin perjuicio que luego, al final, se declare, ¿no? Se declare fundado o infundada la tacha. Si se declara fundada la tacha, pues hemos perdido el tiempo tomándole la declaración a Fernando, porque no va a servir de nada como medio de prueba. Pero ¿por qué está puesto esto, no? Pero esto está puesto porque así funcionaba el Código de Procedimientos Civiles, porque el Código de Procedimientos Civiles, para evitar un uso malicioso de la tacha, un uso malicioso de la tacha, estableció que lo que se llamaban los incidentes probatorios daban lugar a la formación de un cuaderno. Entonces estaba el cuaderno de tacha, ¿no? El cuaderno de tacha, el cuaderno solamente para las tachas de testigos y tachas se formaba el cuaderno de tachas, que seguía el trámite del procedimiento incidental y se resolvía autónomamente, ¿no? Entonces, ¿para qué se hizo esto? Esto se hizo para evitar que se tachara por tachar, simplemente para retardar la marcha del proceso. Y ahí se estableció que si se tachaban los testigos, pues los testigos igualmente en el principal, como esto iba en paralelo, se le tomaba la declaración para no retrasar la marcha del proceso. Esta es la idea fundamental, lo cual tiene sentido para las tachas, ¿no? Pero carece sentido, pues, y así no estaba precisamente en el código, para las oposiciones. Porque si nos vamos a lo que es el objetivo de la oposición, yo me opongo a que se actúe. Y pese a eso, dice el código, igual será actuado. O sea, yo me opongo a que se actúe, pero igual se actúa. ¿Y en qué me puedo fundar para oponerme? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Ya el absurdo mayor se troca cuando nosotros pensamos en la exhibición. O sea, digamos, prescindamos del momento, de la situación de indefensión que viene cuando esto es de un tercero, ¿no? Digamos, el juez admite como medio de prueba la exhibición del documento tal, ¿no? Que en realidad lo que está admitiendo es el documento, ¿no? Pero es el modo como va a llegar el documento al proceso. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ordenar, ¿no? Ordenarle a quien esté en poder, según el dicho del que lo ha ofrecido, que lo exhiba, ¿no? Que lo exhiba. Pues a partir de la orden debería correr el plazo, no desde que se dan por ofrecidos. Ya, prescindamos de esto. Pero digamos que oportunamente, ¿no? Oportunamente se opone. El juez no se va a pronunciar sobre la oposición, lo va a hacer en la sentencia. Igual que va a significar que igual el tercero, si es un tercero, la contraparte va a tener que exhibir, porque si no se va a exponer a las consecuencias que establece el código. ¿Y cuáles son las consecuencias que establece el código? Pues que le ponga una multa si es el tercero, o que el juez aprecie ese comportamiento al momento de resolver. Aprecie, eso es lo que dice cuando es la parte, ¿no? Aparte de ponerle la multa.
Y ese comportamiento obstruccionista, ¿ah? Bueno, pero esto es insensato. Es insensato, simplemente insensato, porque yo tendría que exhibir. Y si yo me pongo a que sea una inspección, igual se va a hacer la inspección. Si yo me pongo a que sea una pericia, igual se va a hacer la pericia. Entonces, ¿de qué sirve si el objetivo de la oposición es que no se haga, que no se actúe? ¿De qué sirve que lo resuelvan en la sentencia? Este simplemente es un absurdo. Es simplemente un absurdo, ¿no? Esa es la estructura. Entonces, un proceso de conocimiento, ahí está, lo que está en azulito, ¿no? Es, se tiene 30 días para los medios probatorios ofrecidos por la parte demandante, pues dentro del plazo de 30 días que tiene el demandado para contestar, los primeros 5 días son para plantear estos cuestionamientos probatorios, se le pone conocimiento a la otra parte para que conteste, dentro del mismo plazo de 5 días y después se echa a dormir, ¿no? La contestación de la demanda, después se ofrece pedido de prueba, la parte demandante tiene 5 días para plantear su cuestionamiento probatorio, se le pone conocimiento al demandado y que el incidente se duerme. ¿Se duerme hasta cuándo? Hasta que llega la audiencia de pruebas. O sea, aquí lo que hay que sacar en claro es que si yo en la parte, alguna de las dos partes se opone, tacha, eso es irrelevante a los efectos de la admisión. No es un obstáculo, uno no se opone a la admisión, uno se opone a la actuación y pese a eso igual se actúa. Igual se actúa. ¿Ah? ¿Tiene esto sentido? ¿Tiene sentido? Es un sinsentido, ¿no? Es un sinsentido, porque debería operar como filtro, ¿no? O sea, yo me opongo a que se admitan estos medios de prueba. ¿Y por qué? Porque son inútiles, porque no sirven para nada, porque demoran, porque qué sé yo, ¿no? O sea, porque son ilícitos, porque por muchas razones. Pero el objetivo debería ser que no se admitan, ¿no? Que no se actúen, que luego sí se actúan, ¿no? Esto tiene un sabor, francamente, me parece, pues, una ópera bufa, ¿no? En el abrevio es igualito, ¿no? O sea, ¿cuándo se resuelven? En la sentencia. O sea, se lo hacen plantear, es el plazo más cortito que hay ahí en el inmediato para resolverlo en la sentencia. Entonces, ¿cuál es tu apuro? ¿Cuál es tu apuro, legislador? ¿No? ¿Cuál es tu apuro? En el sumarísimo, en cambio, hay un poco más de sensatez, no sé por qué. Ese es porque primero se admiten y después, una vez admitidos, se puede cuestionar en la lectura que hemos hecho del 555 y luego, ¿no? Luego, el juez lo resuelve a renglón seguido, actúa los medios probatorios que tengan que actuarse y luego lo resuelve. Y luego se va a la actuación de los medios de prueba que han sobrevivido a los cuestionamientos, ¿no? Claro. O sea, no puede ser un medio para evitar que se admitan, pero por lo menos se resuelven antes de pasar a su actuación, ¿no? Así que en el sumarísimo hay algo de sensatez. En mi concepto, lo que debería ser, y no es, por lo tanto, esto es simplemente un deseo mío, no pasa de ser un deseo, ¿no? Es que en realidad la oposición debería ser a la admisión. ¿Por qué? Por impertinente, porque es una medio de prueba que no sepa nada, que no, es una piedra en el camino, es impertinente con el objeto litigioso, con lo que gira la controversia, porque es inútil, porque no conduce a ningún lado, es inconducente. O el tema que en algún momento ha estado de moda, pero está decaída, ¿no? De la ilicitud. Yo he puesto ilegalidad, ¿no? Pero es la ilicitud de la prueba, o sea, que se quiere que se incorpore al proceso un medio de prueba ilícitamente obtenido, ¿no? Que eso está previsto muy bonito en el código, en la ley de enjuiciamiento, que, que nos define, ¿no? Qué cosa, porque además les viene del artículo 24 de la Constitución española,
que si bien está pensado para el proceso penal, pues no solamente para el proceso penal, ¿no? Que los medios de prueba ilícitamente obtenidos, es decir, en vulneración de un derecho fundamental, no puede ser utilizado. Entonces tiene que haber un cauce para que esto se haga valer. Nosotros a la fecha no lo tenemos, ¿no? Entonces el cauce debería ser yo me opongo. ¿Pero a qué me opongo? Me opongo que se admita un documento. Eso debería ser general para todo. Que se admita el documento, que se admita la declaración de testigo, que se admita, qué sé yo, eh, la inspección, porque no conduce a nada, porque no sirve para nada. Debería yo tener antes para ¿ah? Impedir que sea admitido. O sea, el objetivo debería ser la admisión, pero esto no les ha rozado por la cabeza a los legisladores peruanos. Y la tacha debería, ¿no? A, solamente está referida a los documentos escritos, ya admitidos, ¿no? Para no perder el tiempo. O sea, yo me puedo poner a su admisión, pero una vez que se admita, y es un documento falso, ejemplo, yo debería poder plantear la tacha, porque estoy cuestionando la autenticidad como medio para cuestionar la autenticidad o la validez del documento en sí mismo. Pero este es el deseo mío, esto no es así, ¿no? Porque el código no indica en qué se puede fundar la parte para oponerse, lo deja abierto, ¿no? Y debería ser esto, ¿no? Debería ser yo me opongo porque no sirve, ¿no? Es inconducente o ser el cauce, ¿no? Pero no es así. Así que tenemos esta regulación absurda, sometida a preclusiones, ¿no? Sometida a preclusiones absurdas, así, elimine, ¿no? Al comiencito quiere que se tache, que se oponga, para que luego este sea intrascendente para admitir y recién se van a actuar los medios de prueba referidos a ellos en el proceso de conocimiento y agregado en la audiencia de pruebas y recién se van a resolver en la sentencia. ¿Tiene esto sentido? Pues para mí no. Luego viene este temón. El temón. Fernando, ¿cómo andamos de tiempo? Estamos, no sé, estamos 1 hora y media exacta, Ya, pero ¿lo paramos acá? sí, Ya, momento de paro. Ya, para ir a la admisión. Ir a la admisión. Porque el tema de la admisión es el tema del objeto de la prueba, que es un tema que a mí me gusta mucho. Es un tema que me gusta. Y entonces hacemos la pausa acá, ¿no? ¿Cómo andamos? De quórum, 50 por aquí y, y 15, pero que descontando nosotros no tenemos mucho quórum, ¿no? Tenemos quórum, sí, tenemos quórum, pero hay mucha gente que está haciendo otra cosa. Porque mañana, pero no le sirve, ¿eh? ¿Ah? Mañana, yo no sé si para ir al supermercado voy a necesitar mi Green Pass. No lo he entendido. estoy al tanto. Pero, ¿qué te quedaste? 18. 18. Vamos a detener la grabación.